Estamos en vivo. Buenas noches, bienvenidos aquí con vos, el punto de encuentro de las nuevas voces en Colombia. Tenemos el gusto de acompañarlos a todos ustedes, como es habitual ya los domingos, desde las redes sociales de YouTube, Twitter y Facebook Live. Esta noche y todos los domingos nos vamos a encontrar para discutir los asuntos de mayor interés a nivel nacional e internacional, desde todas las miradas y todas las opiniones. En este plano, entre amigos y colegas, ustedes podrán encontrar diversidad, compañía durante la cuarentena y por encima de todo mucho respeto. Esa es finalmente la causa joven. Yo soy Fernando Posada, politólogo y columnista de opinión, y esta noche estaré conduciendo este espacio de debate. Les presento entonces a cada uno de los panelistas que hacen parte de este equipo y que hoy nos acompañan en Aquí con Vos. Empiezo con Vanessa Córdoba. Bueno, muy buenas noches, un saludo muy especial para todos. Qué rico poder generar ya este hábito de poder compartir los domingos a las 8 de la noche. Y bueno, para los que no me conocen, soy Vanessa Córdoba, futbolista profesional y comunicadora social. Y tapé en un equipo del cual tenemos un invitado que es muy fan de él, pero bueno, ahorita hablamos de eso. Entonces seguimos con Gabriel Cifuentes. Bueno, muy buenas noches a todos los que nos siguen en nuestras redes sociales. Yo, Gabriel Cifuentes, ciudadano preocupado y muy contento de acompañarlos aquí como todos los domingos y pues darle la bienvenida a este invitado tan especial, Daniel Samper, pesar que sea hincha del Santa Fe, eso sí, creo que todos los hinchas de Millonarios nos estarán recriminando a esta hora, pero nada, muy contento de estar aquí con todos ustedes. Fer. Parece muy bien, y ahora vamos a seguir hablando de la polémica de fútbol. Julia Correa también nos acompaña esta noche. Julia. Muy buenas noches a todos, soy Julia Correa, abogada, estoy acá en Medellín y soy militante del Centro Democrático, ex candidata al Consejo de Medellín por el partido. Nos acompaña también a esta hora Josías Fiesco. Josías. Audio, maestro. Las primiparadas. ¿Me escuchan? Buenas noches, mi nombre es Josías Fiesco, soy líder cívico de Bogotá. Me siento muy contento de hacer parte de este equipo y en esta entrevista de la noche de hoy también, por supuesto, mucho más, porque el debate estará muy interesante. Y nos acompaña también Mario Carvajal, desde la ciudad de Cali. Mario va a tener que hacer como un switch. Estas son las cosas del streaming. Muchas buenas noches. Yo soy Mario Carvajal, soy de Cali, recién graduado de Relaciones Internacionales con énfasis en seguridad de la Universidad Javeriana y muy contento de compartir este espacio con todos ustedes esta noche. Pues entonces, ya habiéndonos presentado todos, ahora sí les voy a contar que en el programa de hoy contamos con un invitado pues, que todos ustedes conocen y que nos alegra inmensamente que nos acompañe esta noche como primer invitado de Aquí con Vos, programa hecho por un grupo de amigos jóvenes, público, de columnistas de opinión. Y pues este invitado que tenemos no es nadie más, nada más y nada menos que Daniel Samper Ospina. Le damos la bienvenida a Daniel y le agradecemos muchísimo por ser parte del programa esta noche. Daniel, buenas noches. Muy buenas noches, muchachos, aquí muy contento de estar con ustedes, los felicito por este espacio. Como pueden ver, estoy tratando de dar nivel al programa con la decoración del set. La única que sabe a profundidad de esas cosas es Vanessa, a quien felicito de entrada por ser un excelente arquero que de hecho alcanzó a tapar en Santa Fe en el mejor equipo del mundo. Entonces, Vanessa, todo un honor y muy buenas noches para todos. Pues, sin duda el fútbol va a ser un tema crucial de esta discusión. Y Daniel, yo quiero en primer lugar empezar esta entrevista que queremos hacerle esta noche, preguntándole inicialmente por el proyecto digital de opinión que han construido ustedes desde los paneles. Luego de su renuncia de semana hemos visto que han tenido números buenísimos, que el público los ha recibido bastante bien en términos de tendencias en redes sociales, de lecturas en el portal web y bueno, en las redes sociales. Quiero que nos cuente un poquito cómo ha sido el proceso de arranque de un medio de comunicación nuevo, alternativo,
lo que ustedes llaman sin techo, y cómo, digamos, cómo ha sido ese arranque. Y le quiero preguntar también por algo muy, muy puntual que quiero que nos cuente, y es cómo logró usted convencer a su papá, Daniel Sanpretizan, de que se sumara también a este proyecto, que volviera a escribir luego de unos años de haber estado retirado. Bueno, pues efectivamente sucedió que cuando despidieron a Daniel Coronel, a mí, digamos que la forma en que todo sucedió me produjo mucha impresión y terminé renunciando en solidaridad con él. Y un par de días después de que sucedió todo, empezamos a conversar ahí informalmente y digamos que los dos entendimos que en el mundo de hoy, gracias a las facilidades tecnológicas, tal y como lo entendieron ustedes mismos también, y por eso estamos en este programa, uno puede saltarse la intermediación de los medios tradicionales para tratar de hablarle directamente a una audiencia, o de cultivar a esa audiencia, o de hablarle directamente. Entonces se nos ocurrió que con las redes sociales uno, y con, digamos, más empeño que plata, uno podía persistir en el empeño de ser columnista, y duramos un domingo sin salir mientras medio cuadrábamos el asunto. Un par de amigos que saben del tema pues nos ayudaron a medio cuadrar una plantilla muy elemental sacada de WordPress. Yo iba aprendiendo todas estas cosas, no tenía ni idea cómo funcionaba todo ese asunto. Y logramos salir porque entendimos que los dueños del esfuerzo de un columnista en realidad son los lectores, no es el medio para el cual trabaja. Digamos que el periodismo es un oficio público y tiene una naturaleza pública, entonces uno trabaja no solo para la empresa que lo contrata, sino sobre todo para el público. Y si uno, gracias a la tecnología, podía quitar a esa empresa del medio, o la empresa lo quitaba a uno, pues había un bypass que se podía hacer gracias a las redes y demás, y decidimos lanzarnos a esta aventura. Ser columnista, yo sé que algunos de ustedes que ejercen el oficio lo saben, es rarísimo. Es un oficio que a uno primero le quita mucha calma, porque es una especie de cárcel mental tener que escribir una columna a la semana. Uno sale de una e inmediatamente ya se empieza a poner en el modo de la siguiente, a pensar temas, a sopesarlos, a elegirlos. Se vuelve una fatiga pues mental permanente. 2, uno se gana muchos enemigos, muchísimos enemigos, muchas enemistades. 3, uno no gana dinero. Es más, a muchos columnistas ni siquiera les pagan. Entonces uno no entiende por qué diablos necesita escribir y necesita ser columnista, y qué es lo extraño que le sucede cuando se sienta frente al computador y siente como una libertad que en ese momento es absoluta, y que después evidentemente pues no, y lo meterá uno en mil problemas y tal. Me imagino que por esa cosa, esa naturaleza, esa vocación, yo no sé cómo llamarlo, fue por la que mi papá también aceptó cuando vio que esta era nuestra película y que el cuento se estaba construyendo de esa manera. Aceptó, a ser parte del equipo. Eso sucedió como después de la primera columna. Pues Daniel Coronel era buen lector de mi papá, lo admiraba mucho. Hablamos los dos y dijimos, sería una berraquera que él nos acompañe en esto. Es perfecto porque es un techo para gente que no tiene techo, para columnistas sin techo, y él él no tiene techo, sería perfecto. Y él se entusiasmó, esa es la verdad, que a él le entusiasmó el cuento, le entusiasmó el origen, le entusiasmó que esto tuviera mucho más ingenio que plata, que no hubiera producción detrás, que no hubiera dinero, que simplemente eran dos tocayos tratando de escribir, y le empezó a sonar la vaina, y eso empezó a evolucionar, me imagino que dentro de él, y sorpresivamente un día nos mandó la columna y dijo, listo, yo estoy adentro, y se mandó como un loco después de haber colgado los guayos hace 6 años. En un inicio iba a ser una columna quincenal la de él, pero después me llamó muy nervioso y me dijo, mire, yo no sé en qué locura me estoy metiendo, hagámosla cada vez que yo quiera, es decir, si una vez al mes, una cosa así, me siento muy presionado. Entonces yo le dije, tranquilo, cuando quieras, la mandas cuando se te ocurra, no te afanes, no te sientas presionado. En total, hace 3 semanas empezó, obviamente ha escrito todas las berracas semanas, tiene ya 5 temas preparados para las próximas 5 semanas,
bueno, eso es ser columnista, uno le empieza a entrar una obsesión por la cosa que no puede parar y entonces en esa aventura estamos. Y eso le pasa a uno un poco, y esto quiero, digamos, hablar en nombre de varios de nosotros que estamos aquí en este programa, que somos columnistas de opinión. Rápidamente les cuento, Gabriel Cifuentes es columnista del Tiempo, Mario Carvajal es bloguero del Tiempo y columnista del País de Cali, Josías Fiesco es bloguero del Tiempo, y yo empecé siendo bloguero del Tiempo y ahora soy columnista también en el Tiempo. Y yo creo que todos aquí nos podemos de alguna manera sentir identificados con, pues, con esta difícil labor en la que tener esta, como la llamo yo, esta disciplina, pues no es fácil en absoluto. Entonces, tengo entendido que Vanessa le quiere hacer un par de preguntas a Daniel Samper. Entonces, Vanessa tiene la palabra. Adelante, Vanessa. Bueno, antes de hacer la pregunta, de verdad me les quito el sombrero a las personas que escriben en general. En mis tiempos de oro, no mentira, hace un par de años también escribí para El Pueblo de Cali, pues del Valle, y de verdad que, o sea, pararse a tapar es un camello, pero enfrentarse a una hoja en blanco, eso es un chicharrón, o sea, es denso. Entonces, mis respetos, y entre todo, pues nos entretienen, así que muchísimas gracias y nos ayudan a abrir la mente. Pero bueno, ya entrando al tema, Daniel, tú empezaste en Soho y de un momento a otro te pasaste a hacer sátira política. Ahora que estamos en una época de reinvención y todo este proceso de crearnos y atrevernos y tomar decisiones, ¿cómo fue ese proceso para ti? Porque pues no creo que haya sido fácil. Realmente yo empecé en Cromos como columnista, de ahí pasé a escribir en Soho y cuando estaba en Soho me ofrecieron la dirección, pero en simultánea también terminé escribiendo una columna para la revista Jet Set, una columna que era como de sátira social, digámoslo así, en la que me burlaba un poco de las páginas sociales, de todas esas puestas en escena, etcétera. A esa columna le iba bien y en determinado momento hubo una especie de remesón en el mercado de los columnistas que funciona como el del fútbol, haz de cuenta. Entonces ficharon de El Tiempo a María Isabel Rueda, que en ese momento escribía para Semana, ficharon del Espectador a Héctor Abad, que también escribía para Semana, y tuvieron que subir de la cantera, es decir, de las cosas que había dentro de la casa, como la revista Jet Set, pues a los canteranos, o por lo menos a mí. Entonces ahí terminé llegando yo a la revista y así me estrené en el doble oficio de ser director de una revista, que equivale como a ser director técnico. Uno elige a las plumas, elige la función de cada escritor, etcétera, reparte los temas y demás. Y en la función de ser columnista, que equivaldría más bien ahí sí a ser uno de los futbolistas. Entonces ahí me llamó el director de Semana, Alejandro Santos, amigo mío, y como un director técnico me dijo: usted tiene que escribir de sátira política, trate de mirar las vainas desde un ángulo humorístico, porque ya estamos serios por este lado y aquí tenemos además hasta otro personaje, en fin. Entonces terminé de director técnico de Soho y de futbolista de Semana. La verdad es que siempre me ha gustado el oficio el periodismo, es mi verdadera pasión. Yo estudié literatura, pero siempre con miras a ser periodista. Y del periodismo lo que más me gustaba era la prensa escrita, sin duda, pues la prensa, es redundante, perdón. Y siempre me preparé para eso. La verdadera transformación sucedió cuando en la Feria del Libro del 2016 descubrí que había un oficio nuevo en el mundo que se llamaba ser youtuber, y entendí que ese es un formato al que debía llegar, pues para precisamente que no me extinguiera en mi oficio periodístico. Ese cambio fue mucho más difícil que ser director y después columnista, porque la exigencia de salir uno en cámara, de entender el formato audiovisual y no solo el escrito, sí tenía unas exigencias distintas. Pero bueno, aquí vamos haciendo más o menos todo al tiempo. Daniel, y Vanessa le tiene otra pregunta también, un comentario muy particular que nos llamó la atención a todos y de verdad quiero que lo haga. Bueno, aquí digamos que más allá de Santa Fe, que ojo, yo no soy hincha de Santa Fe, a muerte con la equidad, me identifico un poco con el tema de llevar una carrera paralela con algún familiar. Y muchas veces, más que ser un apoyo, a veces se vuelve una sombra, y bueno, hay todo un dilema detrás de eso. Así que me gustaría saber para ti cómo ha sido, como también cómo llevar eso, si te ha costado o no, porque pueda que no.
y sí, ¿cómo ha sido ese factor o esa condición en tu vida? Pues fíjate, Vanessa, que yo he tratado de que eso no me cueste muchas terapias de psicoanálisis ni de meterle mucha tesis a eso. Yo siempre he entendido que la misión de uno es lograr su propia estatura, no la de nadie más. Mi misión no es tratar de tener la misma estatura de mi papá, ni superarlo, ni superar la carrera de él, ni mucho menos. Es lograr mi propia estatura, la que yo tenga, descubrir mi propia voz, sea cual sea, y aferrarme a esa voz. Y eso, digamos que siempre o casi siempre lo he tenido muy claro. Entonces nunca he tenido esa necesidad de demostrar que yo soy yo, como que es una cosa en la que me tengo que demostrar eso a mí mismo, pero no a nadie más. De lo contrario, yo creo que no habría podido durar ni 2 años de carrera profesional sin entrar en un colapso, porque pues finalmente yo soy periodista como mi papá, me llamo igual a mi papá, soy escritor, soy columnista, soy santafereño como mi papá, soy calvo como mi papá, es decir, la cosa es terrible, pues si la viera uno desde el punto de vista de Freud. Entonces, por ese lado, he tratado de ser independiente y de estar tranquilo y de encontrar mi propia voz. Lo mismo con el tema del hermano de mi papá, es decir, de mi tío. Esa es la peor calamidad que le puede pasar a un periodista, tener un pariente político. No hay nada peor, no se burlen porque esa tragedia le puede pasar a cualquiera de ustedes, ninguno está exento de tragedias semejantes. Y ante él he tratado pues más o menos de hacer lo mismo, es decir, no hay cómo quedar bien parado cuando uno está en esa circunstancia. Siempre habrá gente que dice que si uno lo critica es insuficiente la crítica y para él siempre será excesiva e innecesaria, entonces no hay cómo salir bien librado, pero pues toca como darle y no pensar tanto en las cosas, creo yo. Daniel, Gabriel Cifuentes también le quiere hacer una pregunta, entonces, Gabriel. No, pero es que yo tendría tantas preguntas para hacerle a Daniel Samper, como por ejemplo, cómo uno termina siendo hincha del Santa Fe, pero creo que eso va a ser absolutamente tema de otra discusión. O también, por ejemplo, uno cómo tiene la valentía de renunciar a Semana, una columna en Semana, que igual es un medio que genera opinión para emprender un proyecto los domingos de 2 columnas, es decir, que es un formato que todavía no se entiende muy bien, pero que igual en un solo día jaló 120,000 seguidores, pero yo quisiera sumarme a algo que dice Vanessa y es, usted es un columnista de sátira y mucha gente eso no lo entiende. En Colombia la gente no entiende que la sátira igual tiene un contenido político muy profundo, un contenido político muy agudo, y si por algo usted se ha caracterizado, y yo no quisiera encasillarlo en ningún ángulo, pero sí digamos que el perfil, el espíritu de sus columnas es un perfil que se ha caracterizado por ser antiuribista, no por la figura de Uribe, sino por la figura de lo que significa el uribismo, y a mí sí me gustaría saber el porqué de eso, qué es lo que está detrás de eso, qué es lo que usted rechaza, cuál es esa visión, digamos, que en su sátira constantemente está, digamos, recordándole a sus lectores de algo que está mal, porque uno no puede, digamos, desmentir que detrás de su sátira igual hay un componente político muy fuerte, a pesar de que usted ha señalado que lo peor que le puede pasar a usted como columnista es tener un pariente político. Lo que usted hace tiene un impacto político muy fuerte. Sí, claro, no, sin duda. Y bueno, también creo que uno escribe de los temas que hay, de la agenda que tiene el país, e inevitablemente Uribe ha sido el protagonista de esa agenda desde que yo comencé a escribir. Es decir, cuando yo empecé con la columna de Semana, él ya era presidente y estaba empezando su primer mandato. De modo que he sido testigo de ese primer mandato, del segundo mandato de Uribe, de la forma en que lanzó a la presidencia a Juan Manuel Santos. Yo pues ahí simpatizaba más con la otra opción, evidentemente con la de la ola verde. Fui testigo del gobierno de Santos y de la oposición que le hizo Uribe al gobierno de Santos, porque en ese gobierno de Santos pues Uribe fue muy protagónico y muy determinante de ese gobierno. Entonces he escrito de lo que veo que básicamente ha sido en un primer plano a Uribe y desde hace también un tiempo de Petro, naturalmente. ¿Qué no me gusta de Uribe? Bueno, pues muchas cosas, evidentemente. Es decir, no me gusta su talante de caudillo. No creo en los caudillos, sean de derecha o de izquierda. Lo mismo me sucede con Petro. Ese talante mesiánico me produce desconfianza.
creo más en los trabajos colectivos, en las fuerzas que no son extremas, creo en el centro del espectro político, que tenga un tejido múltiple, no con un único liderazgo bajo el cual se agrupe todo el mundo y demás. En eso se parecen bastante Uribe y Petro, pero solo en eso, porque evidentemente Uribe representa muchas otras cosas en las que no creo, su forma de comprender el campo, por ejemplo, o el desarrollo en el campo, no creo en eso. Me parece que tiene una tendencia autoritaria por culpa de la cual hubo profundos excesos en la fuerza pública, como sucedió con el asunto de los falsos positivos, asunto que además le da un vínculo con Juan Manuel Santos, pues cuando trabajaban juntos. Esto para que quede claro que no es una manera de atacar a Uribe defendiendo a Santos, ni mucho menos. No creo en el talante en el que relativiza el Estado laico, ¿no? Esa cosa de meterse moralmente en la vida de los ciudadanos, no creo en eso, no es la democracia moderna en la que yo creo, no creo en un presidente que a uno le esté diciendo qué hacer con su gustico. Entonces, en términos generales, digamos, para no aburrir, creo que la concepción de Estado que Uribe tiene es una concepción conservadora, es una concepción anticuada de otro tiempo, en la que no creo. Y Fer, qué pena, yo sé que estamos un poco salidos de tiempo, pero quisiera simplemente una pregunta frente a lo que usted está señalando, y es, usted igual señala que usted cree más en ese espectro, digamos, de centro, pero ha sido también muy crítico con una figura central de centro que ha sido Sergio Fajardo. Es decir, Uribe no, Petro no, pero digamos esa gran figura de centro que surgió en las elecciones del 2018 también ha sido objeto de sus críticas. Frente a eso, ¿qué podría decir? Sí, no, es que además yo creo que un columnista debe criticar en términos generales, debe criticar incluso a los líderes, o sobre todo a los líderes por los cuales puede terminar votando. Creo que el centro no está circunscrito a un Mesías, y eso es muy importante entenderlo. Creo que en el centro hay varias corrientes, que Sergio Fajardo pues no es el único representante del centro, ni mucho menos, y creo además que el país hoy en día, ese país como moderno que está despertando, urbano y demás, ese país que casi hace que se apruebe la cosa anticorrupción, la consulta anticorrupción, ese país mayoritariamente es de centro. Si no puso presidente hace 2 años fue porque ese centro estaba evidentemente dividido, pero donde cuaje el tal café es entre De la Calle y Fajardo, seguramente habrían pasado a segunda vuelta, y yo creería que habían derrotado al uribismo en la segunda vuelta. Es muy dado el centro a cometer el mismo error. Ojalá sean capaces de encontrar un único candidato que represente todas esas tendencias, desde las tendencias de ciertos líderes del Partido Liberal hasta las de ciertos líderes del Polo, pasando por los líderes del Partido Verde y por varios independientes. Si logran jugar bien las cartas, interpretarían a un país que, creo yo, está mamado del caudillismo de una extrema y de la otra. Y es un poco esa historia de Colombia que tantas veces hemos visto repetirse, en la que la derecha, el momento antes de las elecciones, de alguna manera reconcilia todas sus peleas históricas, pone un candidato único y gana, y mientras tanto la llamada independencia pues se queda feliz en esas peleas y obviamente nunca gana. Entonces, claro. Julia le tiene una pregunta a Daniel desde Medellín. Julia. Sonido, Julia. Julia, no te oímos. Ya me escuchan. Sí, bueno. Julia. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Te saludo de acá de Medellín, de la tierra del Carriel, que por estos días has trinado acerca del Carriel. No. Sí, pues haciendo referencia al debate que se hizo en el Congreso. He trinado sobre la falta de oficio en plena pandemia de los congresistas. No, pero yo pienso que está ligado
a la reactivación posterior que se va a hacer de las distintas actividades o sectores, porque pues digamos que nada quita, pues en el Congreso se debaten miles de temas, no solo ese, ni solamente los de las pandemias actualmente, el de la pandemia actualmente, y creo que es un tema importante para la cultura antioqueña, y cuando me refiero a antioqueña no es solo Antioquia, sino Caldas, pues Quindío, toda esta región, y creo que luego están todos invitados, por supuesto, a visitar Jericó y a conocer los bonitos carrieles que se hacen acá en Antioquia, también en Envigado. Bueno, entonces yo pues por supuesto le conté a Daniel, soy abogada, pues trabajo en el sector privado, en una firma inmobiliaria, pero soy apasionada por la política, fui candidata al Consejo de Medellín el año pasado por el Centro Democrático. He tenido la oportunidad de llegar a este mundo político en virtud de que conocí al presidente Uribe hace unos años, tuve esa afortunada oportunidad porque para mí ha sido de las mejores cosas que me ha pasado en la vida. No creo que él sea, como lo dices o lo concibes, como un mesías o un caudillo que solamente piense en él. Creo que es todo lo opuesto y para mí es muy importante que los colombianos sepan eso, las oportunidades que él nos ha dado a los jóvenes, la manera como siempre nos escucha, y para él pues es muy importante nuestras ideas, pero quería hacer esa breve introducción. Pero mi pregunta para Daniel va un poco parecida a la que Mario hizo hace un momento, y es, yo creo, Daniel, pues a mí me gusta mucho leer, también he escrito en El Colombiano y algunas columnas, que sí efectivamente hay un sesgo por parte suya hacia el uribismo, ¿cierto? Reiteradamente es hacia el uribismo, y aquí estamos personas de carne y hueso, que creemos en la democracia, que creemos en la libertad, en construir un mejor país para todos. Entonces yo le quería preguntar, yo sé que lo que usted hace es sátira, yo creo en la libertad de opinión, por supuesto, pero creo que también hay unos límites. Entonces le quería preguntar, ¿cree que hay unos límites? En algunos momentos de pronto se ha excedido por allá también en los temas incluso culturales. Con Antioquia también hubo una columna muy fuerte, y yo sé que eso es sátira, pero también le quería preguntar, ¿cree que hay límites o no hay límites Sí, en claro, el periodismo? claro que los hay en el periodismo, en la sátira y en todo. Los límites son muy elementales, son los que dice la ley. Yo creo que esos son básicamente los límites, es decir, no puede hacer uno nada que esté por fuera de la ley. Uno no puede matar a una persona dentro de la sátira, pues porque evidentemente es un delito y nada puede cobijarte contra un delito. El resto de límites son completamente subjetivos. El humor es una materia 100% subjetiva. El mismo chiste que puede hacer desternillar de la risa a una persona, a otra le puede resultar agraviante, chirriante, inaceptable, etcétera. ¿Cómo hacer para conciliar eso? Pues es imposible. Es decir, yo creo que el mayor castigo para un humorista es quemarse con el voltaje de su propio chiste, es decir, que el chiste lo queme a él mismo. Y uno a veces ve que eso pasa, ¿no? Ustedes han visto escándalos pues con que el humorista debe salir a explicar, en fin, que ni siquiera el objetivo de su dardo da, mejor dicho, que el chiste termina ofendiendo al lector y no al blanco hacia el que iba dirigido, por decirlo así. Eso sucede mucho con chistes escatológicos. Hay como unas zonas del humor que uno sabe que corre más peligro que en otras. Pero en términos generales creo que el humor es 100% subjetivo y pues no hay cómo controlarlo. No creo que haya o que sea sano redactar una especie de código nacional de lo permitido en el humor. No. Me acuerdo que en un momento determinado el senador Carlos Felipe Mejía en determinado momento planteó algo así desde la indignación porque le ofendía que hubiera unas carrozas en el carnaval de negros y blancos muy burlescas con la imagen de Duque, y pues eso, por ejemplo, me parecería un exabrupto, que entonces haya que redactar un código del humor, un código nacional del humor sobre las cosas de las que uno se puede burlar o no burlar.
creo que simplemente el humor es subjetivo, que el límite del humor es pues el código penal, y no solo del humor, sino o los códigos, pues no solo del humor, sino de lo que sea. Y si me he arrepentido, si me he pasado 1000 veces, claro que sí, permanentemente me ha pasado que siento que me quemo con el voltaje de mis propios chistes, que se me va la mano, que el chiste es malo, no me las sé todas. El oficio de la sátira tiene mucho de artesanía, de lija, de detalles, está más en el cómo que en el qué, es decir, es un asunto de formas, y manejar las formas es una cosa que requiere de darle y de practicar y de hacerlo y de utilizar la ironía en vez del señalamiento y de 1000 técnicas concretas que tiene. Y mientras uno afina y descubre esas técnicas, pues se equivoca, claro, me iba pasando. Gracias, Pues, Daniel. Pues estamos ya cerca de terminar esta primera sección del programa aquí con vos y de terminar esta entrevista con Daniel Samper. Y quiero darle la palabra en este momento a Josías, que quiere preguntarle también algo a Daniel. Josías, adelante. Sonido. Listo. Daniel, ¿cómo estás? Mira, en un país que pasa de todo y no pasa nada, justamente en tus columnas lo que pasa son detalles y situaciones que sí le ponen a pensar a quien las lee. Un ejemplo, una semana como la que acaba de pasar, donde alias Santrich, el que usted entrevistó, el que la izquierda pues hizo que llegara al Congreso sin votos, en fin, con todo eso, pues que pasó que esta semana lo vimos enfrentado con el otro congresista de las FARC, Iván Márquez, enfrentado con Gentil Duarte por la coca. Una noticia que es internacional, es algo único. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es que nos estaban metiendo como líder social o proyectos productivos lo que estaban vendiéndole al cartel de Sinaloa? En fin, pero en todo eso que pasó en esta semana, usted se fija en el gel antibacterial de Iván Duque. Haciendo ese tipo de cosas en su columna de esta mañana, yo dije, si no resalta algo que fue trascendental para Colombia, y lo es, ¿será que la intención o con esa sátira, la intención podría ser minimizar una situación como esta? Porque No. estaba un ejemplo, el tema de Santrich, que estaba haciendo el show del líder social, proyectos productivos con Sinaloa, pues trataron de presentarlo por YouTube y otros lados como un líder del común, un líder normal, y todos sabemos que no era un líder normal y en qué terminó y en qué está justamente lo que hablamos de esta semana. Pero si esa sátira o esa opinión, que es lo que termina teniendo el ciudadano de a pie en su mente, termina desconectando de eso que está pasando en la realidad, no es suavizar el delito, suavizar ese actor del delito. Lo que sí resulta es que quienes lo leemos, pues nos indigna que con todo ese panorama usted se fije en el gel de Iván Duque, en el peinado de Iván Duque, en cómo es el look de Hassan Nazar, cuando el país tiene una atención en otros temas. Bueno, pues muy bien. Yo creo que lo que le molesta a usted es que no haya elegido un tema del que a usted le hubiera gustado leer, pero eso no deslegitima de ninguna manera el tema que yo elegí para mi columna después de haber sopesado varios. Me pareció que el tema del que yo hablé era importante, pues porque ha sido como el centro de todo lo que está sucediendo en Colombia, que es la administración que ha tenido el gobierno de Duque en la pandemia, y de paso recogía una expresión sobre la cual se hace la sátira, que es esa cosa cotidiana que todo el mundo puede ver, en este caso un programa de televisión con detalles que humanizan al personaje, el detalle del pote de gel y demás, y dos, los escándalos que en simultánea estaba sorteando el gobierno por los contratos de publicidad y de la compra de unas camionetas que explotaron en la prensa o fueron denunciados en la prensa. Ese tema me pareció más importante que el que usted señaló, me pareció además que se podía prestar más para la sátira, y seguramente habrá otra ocasión en la que pueda hacer sátira con otros temas, como los temas de la guerrilla, que en su momento fueron objeto de muchos artículos de sátira. Obviamente, sé que eso también pasa en la sátira. Las personas se acuerdan de los artículos que hirieron sus susceptibilidades, no de los otros. Entonces, según la simpatía que uno tenga, pues seguramente
pensará que uno está más cargado y le está cascando pues más a un personaje que a otro, o a Santos que Uribe o demás, en fin. Creo que yo he escrito pues también sobre los líderes guerrilleros y tal. Efectivamente, desde mi percepción y desde mi punto de vista, yo apoyé el proceso de paz, yo voté por el sí, no porque me guste todo lo que hizo las FARC, sino todo lo contrario, porque detesté a las FARC a muerte, porque yo también tengo parientes que fueron víctimas de las FARC, y porque no quiero que mis hijas y mis nietos y demás sean también víctimas de las FARC. Me pareció que la manera más práctica de salir del problema era a través de un gran acuerdo de paz. Y lamenté muchísimo que Jesús Santrich y que Márquez y demás terminaran montando esa disidencia y fracturando pues el proceso. Mario Carvajal y Vanessa van a hacer las últimas dos preguntas, entonces arrancamos con Mario Carvajal y seguimos con Vanessa. Bueno, ante todo, muy buenas noches y qué bueno que estés en este espacio. Mi pregunta va dirigida a que con el tiempo ha pasado de ser columnista a youtuber y después de youtuber a abrir ahora un portal. El futuro del periodismo con esto, con todo lo que ha pasado, ¿cuál es su opinión sobre hacia dónde va a ir dirigido? ¿Va a ser a portales? ¿Va a ser las grandes casas editoriales aún van a tener un peso importante? Y mi segunda pregunta es, ¿habrá algún cuarto Daniel? ¿En los Danieles? Bueno, hay que ver, hay que encontrarlo. Ojalá que no se llame Daniel y que no sea hombre, además. Ya estamos mamados de tantos Danieles y de tantos calvos, por lo menos. Entonces esperamos estabilizar el portal, obviamente, porque realmente está muy en la intemperie todavía, es una plantilla muy débil, etcétera. Ojalá comercializarla, porque además yo detesto a esos medios que piden el favor de que la gente escriba sin pagar, como si fuera un oficio respetable. Entonces esperamos que haya con qué pagar las columnas y que podamos invitar a más columnistas, obviamente, y de diversas tendencias, diversos géneros, ojalá no de diversos equipos de fútbol. Eso sí, creo que lo único importante al final sería eso. Sobre lo que usted me dice, yo creo que es bastante incierto saber hacia dónde van los medios de comunicación tradicionales en su transformación. Estoy hablando todo en borrador por la experiencia que yo he tenido. Creo que prácticamente es más fácil inventarse un medio nuevo en el hábitat digital que transformar a un medio tradicional en un medio digital, porque son medios muy grandes y más que grandes son medios muy gordos, es decir, dar un viraje les cuesta mucho trabajo, hay una tradición, un ADN, una vaina que hay que desaprender para poder aprender a meterse en lo nuevo. Entonces, si uno empieza más liviano y va de menos a más y nace en el mundo digital, un poco como lo que están haciendo ustedes, creo que el experimento puede prosperar. Sí creo que es importante entender que este es un mundo ahora de ideas líquidas y que el periodismo hoy en día es una idea líquida y que, por ejemplo, la sátira, en el caso de lo que yo hago, es una idea líquida y que nunca como ahora ha sido tan fácil encontrar formatos o frascos o vasos de distintos tamaños o botellas en los cuales uno pueda envasar esas ideas líquidas. Entonces, el digital sin duda alguna es el más importante porque es el que permite tener más alcance. Yo creo que la relación de alcance con un texto, por lo menos en mi caso, es casi de 1 a 7, es decir, por un lector de la columna yo puedo tener 7 personas que vean los videos y eso pues no es porque sean geniales, es porque es la naturaleza del mundo digital, porque la gente ve más fácil videos que leer textos. Entonces el mundo digital sin duda alguna es uno de esos formatos importantes, pero no es el único y todos pueden ser complementarios. Yo terminé haciendo hasta juegos de mesa para hacer sátira, presentaciones escénicas, para además sacarle plata a la audiencia vendiéndole boletas, libros y naturalmente pues el formato fundamental que es el digital. Entonces creo que no sé hacia dónde vaya ciencia cierta, pero creo que quien trate de subsistir ahí debe entender que no se trata simplemente de hacer un periódico o de hacer un canal digital, sino de hacer un tipo de periodismo que sea capaz de estar en diversos formatos y que sea rentable en algunos de esos formatos por lo menos. Y además con una
fortuna inmensa y es el hecho de que en menos de 2 meses hayan tenido 220.000 seguidores en redes sociales, que es un número pues verdaderamente bárbaro. Todos los que hacemos parte de redes, que hacemos periodismo en redes, sabemos que un número, digamos, tan alto de seguidores es todo un trabajo y todo un proceso además. Y pues eso sin duda alguna tiene que ser una motivación muy grande, saber que por más que este sea un proyecto nuevo, pues hay una compañía y un apoyo tan inmenso por parte de la audiencia. Y quería darle la palabra a Vanessa Córdoba ya para cerrar esta entrevista. Vanessa. Bueno, creo que es la mía, pero bueno, la mía es rapidito, me va a salir un poco de lo que habíamos escrito, Por pero favor. ya que mencionas el tema del género, me interesa un montón y bacanísimo que lo tengas presente para los Danieles. Pero bueno, mi pregunta aquí es, ¿cuál es tu posición frente a la equidad de género? ¿Cómo se puede trabajar? ¿Cómo se puede mejorar? Tanto en el periodismo como dentro del mismo fútbol. ¿Cómo es eso ahí? ¿Cuál es mi visión? Cuando me dijiste cuál es su visión frente a la equidad, pensé que íbamos a seguir hablando de fútbol. Frente a la equidad de género. Bueno, no, pues yo creo que ha habido muchas conquistas y espero que cada vez haya más, evidentemente, en términos de equidad de género. En lo que al portal de los Danieles respecta, pues no es porque sea importante que haya una mujer obligatoriamente, es porque hay mujeres que son brillantes columnistas y tenemos detectadas a varias que ojalá logremos que aterricen allá. Entonces, pues creo que el mundo que te tocó a ti efectivamente ya está bastante reivindicado en muchos temas de género frente al mundo en el que yo fui creciendo. Es decir, creo que hubo un cambio bastante favorable en la sociedad a ese respecto en un tiempo relativamente poco, digamos que en 10, en 15 años ha evolucionado muchísimo ese tema frente a la sociedad y evidentemente todavía le falta más, pero pues creo y celebro que el mundo, el tema de la equidad pues ha mejorado mucho en Colombia, pensaría yo. Mira, y estoy aquí casualmente con este libro que estoy muy próximo a leer, no sé si tú lo conoces, y si lo has leído, Lo he se escuchado, llama pero yo no me lo he leído. El miedo del portero ante el penalti, que es de este reciente premio Nobel alemán. Vamos a ver qué tal es, pero el título me pareció muy poético y muy bonito. Lo apuntaré para leer. Pero Fer, yo puedo hacer simplemente una pequeña intervención y es, Daniel, yo creo que aquí todos somos columnistas, los que estamos aquí escribiendo. Y yo sí quiero hacer un llamado a toda la gente que nos ve en redes sociales, la gente que comenta las columnas, y es, aquí se está satanizando la opinión, a usted le ha costado sangre, su reputación, lo han tildado por adoptar posturas políticas, le han dicho lo innombrable y esto yo lo estoy viendo en los comentarios, en las posturas de la gente y yo creo que sí es momento de que los colombianos entiendan que la posición que uno asume hace parte de su fuero, de su libertad y de la libertad que uno tiene para opinar independientemente que uno sea de derecha, de izquierda, que uno no sea, que uno sea tibio. Y yo creo que lo que estoy viendo en redes sociales todos los días es simplemente la manifestación de odio frente al que piensa diferente y yo sí creo que usted ha sido una víctima y usted está encarnando eso que está pasando hoy. Por las posturas que usted ha asumido frente al uribismo, frente a muchas otras posturas, lo han tildado y lo que usted decía, que el único límite debe ser el Código Penal. Yo quiero, como columnista, Fernando, Mario, Vanessa, Julia, Josías, los que nos están viendo, reafirmar esa idea. Es que no puede ser que por lo que uno piense, por lo que uno escriba, uno esté siendo satanizado, insultado, ofendido y amenazado. Y yo creo que este es un gran llamado para la opinión pública. Una democracia se forja a partir de la opinión diversa. Y lo que nosotros estamos viendo es que simplemente se rechaza el que piensa diferente y eso es algo que tenemos que rechazar todos los que estamos aquí en esta sala, porque los que estamos aquí en esta sala estamos pensando diferente, pero con respeto.
Y esto es algo que yo quiero decirle a usted, Daniel, a los que estamos opinando aquí y a los que nos están siguiendo en las redes, porque veo muchos comentarios que a mí no me gustan. Qué pena. Totalmente de acuerdo, Gabo, totalmente de acuerdo. Y ya para terminar esta entrevista, agradeciendo mucho la compañía que nos ha hecho Daniel Samper en este domingo y a todo el público que nos está acompañando. Yo sí le quiero preguntar a Daniel antes de despedirnos, ¿qué es lo primero que quiere hacer cuando se acabe esa cuarentena? Es decir, este día que uno está esperando que llegue, ojalá pronto, en que podamos volver a salir a la calle como antes, podamos volver a ver a la gente que queríamos, volver a trabajar a las oficinas como antes. ¿Qué es lo primero que usted quiere hacer cuando eso Mire, pase? te voy a decir una cosa, yo no sé si me he vuelto muy neurótico, pero a mí me ha encantado, es decir, claro, hablo desde una posición 100% privilegiada, sé lo duro, lo doloroso que es el confinamiento, sobre todo en personas que tienen que vivir del día a día, la angustia que sienten, el panorama económico, la situación de hambre, etcétera. Dejando eso, obviamente, considerando muchísimo eso y dejándolo al lado, y un poco a manera, pues, de gracejo casi, pero debo decir que me he vuelto muy neurótico y que esta situación me ha encantado, es decir, no tener que salir a ningún lado, quedarse uno leyendo, poder estar con la familia, con las hijas, eso me ha parecido lo máximo. ¿Qué he hecho de menos especialmente cuando esto se acabe? Quizás una cosa muy concreta, ir a fútbol. Yo soy abonado de Santa Fe, voy siempre a los partidos, voy desde siempre al mismo asientico. En ese asiento he gozado grandes, pero grandes victorias y también terribles amarguras, como el gol famoso que nos hicieron en el 2-1 en aquella final miserable en la que fuimos eliminados, pero siempre he ido con un amigo, porque el fútbol al final es un pretexto para acordarse de la infancia, para ir con el amigo con el que uno va a fútbol, para tener un espacio distinto en el cual hablar y demás. Eso, quizás, volver a fútbol. Qué maravilla. Y ojalá que sea pronto. Con esto último que usted ha dicho, Daniel, me acaba de acordar de una columna de Juan Esteban Constaín hace un par de semanas en El Tiempo que decía: los sureños están felices con esta inesperada primavera que están viviendo. Yo creo que también ahí lo tienen que invitar, es uno de los grandes columnistas de Colombia. de lo mejor que hay. Ay, yo no me puedo quedar sin decir algo. Después de la intervención que hizo Mario, yo estoy también de acuerdo y lo dije desde el principio, creo en la diversidad, en la libertad de opiniones, pero también creo que hay un tema y es que tampoco se puede generalizar y también creo que el límite son los límites legales, pero también sí creo como ciudadana también en el límite del respeto y en el límite que es no generalizar, como nos ha pasado a todos, porque yo me he sentido estigmatizada. Muchas veces dicen una cosa generalizada del Centro Democrático de la que no pues en la que no coincidimos. Entonces yo creo que también ese es un llamado que yo quiero hacer, o sea, de acuerdo con Mario, el respeto, pero también yo creo que hay situaciones que se han presentado por la manera como nos han estigmatizado. Muy bien, Julia, muchísimas gracias. Y con esto creo que ya terminamos, se nos pasó un poquito el tiempo. Inicialmente habíamos pensado que era una entrevista más o menos de 35 minutos, pero hemos conversado rico, hemos debatido, hemos discutido, hemos conocido una cantidad de posiciones y de puntos de vista distintos, que precisamente es lo que queremos llevarle al público que nos acompaña, y es tener acceso a diferentes opiniones de diferentes jóvenes que estamos opinando, y con inmenso agradecimiento con Daniel Samper Ospina, que nos ha acompañado esta noche, mucho más tiempo del que habíamos pactado inicialmente, así que inmensamente agradecidos con usted, con la audiencia que nos está acompañando. Creo que todos están muy pendientes y han estado muy pendientes el día entero de esta entrevista que teníamos con usted, así que inmensamente agradecidos. No, al revés, muchísimas gracias, un abrazo muy grande, qué maravilla poder compartir con colegas como ustedes. Adelante con esta maravillosa idea y qué maravilla como fue concebida desde la diversidad en el ámbito digital, me parece toda una maravilla, los felicito mucho y ha sido un gran placer para mí. Pues con el mayor gusto, gracias. Y le prometo que de aquí a la próxima vez por lo menos va a haber un santafereño más en este grupo. Yo creo que en eso no, en eso sí no hemos sido diversos. Esto es un espacio de millos, se respeta Millonarios, por favor. No, el glorioso Deportivo Cali. El Independiente Medellín. Somos diversos, Daniel, somos diversos. Eso me parece muy bien, eso muy bien. Pues muchas gracias, Daniel. Una feliz noche para usted.
Lo mismo a ustedes. Que estén Hasta muy bien. luego. Chao. Gracias. Gracias a todos.